Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Los Senderos de Urania. La segunda, apenas la segunda entrega, vamos apenas por la segunda entrega de esta serie y, y en esta ocasión voy a tratar de complacer una petición. Me pidieron que diera una visión general de la historia de la astrología, que tratara de dar una visión general de la historia de la astrología, es decir, del origen, desarrollo de la astrología. Y sí, vale la pena, ¿no? Vale la pena antes de seguir analizando escenas, anécdotas, pequeñas historias dentro de esa gran historia de la astrología, antes de seguir deambulando, como dije, por los senderos de Urania, conviene tener una visión general que marque, ¿verdad? Esos recorridos. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y para eso vamos a utilizar el trabajo de quienes, voy a quitar la cámara para que tengamos más espacio. Ajá, decía que vamos a usar el trabajo de quienes se han dedicado a estudiar el tema, ¿no? Entonces, en particular tenemos a este personaje, Otto Neigebert, que es uno de esos grandes estudiosos del tema de la historia de la astrología. Él no es favorable a la astrología, no estamos hablando de un astrólogo, estamos hablando de un historiador, de un académico interesado en la astrología. De hecho, en ese sentido, es particularmente revelador un artículo que él publicó en 1951, creo, efectivamente, junio de 1951, está este artículo llamado El estudio de temas maltrechos, podríamos decirlo, o el estudio de temas, de temas desgraciados, también podría ser una traducción, ¿no? Esta palabra wretched sería algo así como maltrecho, desgraciado, triste, en fin, ¿no? Y ese término se lo está aplicando él a la astrología, ¿no? Entonces, algo así como que toda la idea de este artículo es justificar por qué un académico serio puede dedicar tiempo a estudiar la historia de una superstición, de un tema marginal, supersticioso, en fin, ¿no? Todos los epítetos que se le puedan ocurrir a ustedes para denostar la astrología, porque un estudioso serio, un historiador serio, se podía interesar en trabajar sobre esos temas. Digamos que esta actitud del historiador que trata con desprecio o asume una posición de desprecio hacia el tema que está investigando, nos las vamos a encontrar con muchísima frecuencia. Hay, por ejemplo, un libro que ese está en español, ese está traducido en español, ajá, este que está aquí, que se llama Historia de la Astrología Occidental, de Jim Tester. Bueno, este libro, que fue el primer libro de astrología, o sea, de historia de la astrología que leí, ¿no? El primer libro comprensivo, o sea, evidentemente había otros textos relacionados con la historia de la astrología que había en algún momento revisado, consultado, pero el primer libro que trataba el tema del desarrollo de la astrología desde su comienzo hasta épocas más recientes, que alguna vez pude consultar fue este, ¿no? De Historia de la Astrología Occidental de Jim Tester. Pero ese es un libro que está en esta tradición que les comento, o sea, es un libro escrito por un académico que considera a la astrología un tema maltrecho, ¿no? Por usar alguna de las posibles traducciones. Y por supuesto que eso puede molestar un poco, ¿no? Cuando uno se acerca al tema de la astrología y al tema de su historia
desde el punto de vista de quien la experimenta como realidad, de quien utiliza la astrología hoy en día y ve que efectivamente sigue siendo una forma válida de comprender la realidad, de organizar la información que tenemos sobre la realidad, de establecer posibles proyecciones, posibles escenarios futuros, en fin, ¿no? Cuando uno está empapado de la astrología como algo vivo, como algo real, como algo funcional, entonces esta actitud de los historiadores que de alguna forma tienen un acercamiento desdeñoso a la astrología puede molestar un poco, ¿no? Sin duda alguna. Pero la información es valiosa. Se trata, sin duda alguna, de información valiosa y entonces yo diría que sí, que vale la pena pasar el mal rato de vez en cuando, de encontrarse alguna expresión despreciativa de la astrología, de la práctica astrológica, de los astrólogos, para poder tener acceso a esa información organizada, estructurada, de acuerdo a criterios académicos que nos pueden proporcionar personajes como Jim Tester y como Nigel. Ambos fallecidos, ¿no? Estamos hablando en ambos casos de personajes fallecidos. Pero como digo, esta actitud que podemos ver en personajes como, y no solo Jim Tester, ¿no? En otras aproximaciones más recientes, o sea, hay algo interesante. Mientras los libros que consultamos son libros de publicación más reciente, la actitud despreciativa hacia la astrología es menos evidente, es menos, ¿cómo podríamos decir? Menos obligatoria. En los primeros historiadores parecía que era como algo, ¿cómo podríamos decirlo? Como un requisito. O sea, antes de poder hablar del tema, primero tengo que aclarar que yo no creo en esto. Primero tengo que aclarar que se trata de un tema que me parece supersticioso, marginal, que efectivamente hay que separar de lo que es la ciencia, entendida como algo serio, en fin, ¿no? Eso es recurrente, ¿no? En ese sentido, hay un libro clásico que es este de la astrología, la astrología entre los griegos y los romanos. Ese sí no sé, o sea, no creo que esté traducido, o por lo menos yo no conozco una traducción. Pero este es de otro personaje, Franz Kuhmann, que es especialmente importante, ¿no? Dentro de la historia dentro del estudio de la historia de la astrología. Dentro del estudio de la historia de la astrología, este es un personaje notable. Entre otras cosas, porque él estuvo a cargo y fue el promotor de un trabajo titánico de recolección de manuscritos griegos y latinos que forman un poco como el cuerpo a partir del cual se han ido posteriormente desarrollando investigaciones y rescatando técnicas astrológicas. Todo el renacer de la astrología tradicional que se ha dado en los últimos tiempos sería muy difícil de entender y de concebir sin estar apoyado por el trabajo de investigadores como por ejemplo este personaje que les cuento, Franz Kuhmann. Pero cuando Kuhmann hace su introducción con relación al tema del estudio de la astrología, bueno, es todavía más duro que Jim Tester, ¿no? Como digo, él publica de la astrología y la religión entre los romanos, es un libro de 1912, una serie de charlas que él dio en 1912,
y que fueron recogidas bajo la forma de libro. Y como digo, la introducción es terrible en cuanto a esa actitud despreciativa hacia la astrología. Bueno, de personajes como Cumont pasamos, como comentaba antes, a personajes como Neigeber y de Neigeber a personajes como Jim Tester. Estamos hablando de una tradición de historiadores de la astrología que no creen en la astrología. En ese sentido, resulta, digamos, como especialmente refrescante este libro llamado Una historia de la astrología horoscópica de James Herschel Holden, que sí fue un astrólogo. Holden también falleció. Y bueno, Holden fue un astrólogo y además era un erudito que manejaba el griego, el latín y al cual le debemos muchísimas traducciones. Este, y fue por derecho propio un académico. O sea, aquí por primera vez nos encontramos con esa actitud del investigador, del académico, que bucea en este mundo de la historia de la astrología, pero con una perspectiva de respeto hacia el tema, hacia la astrología, y al mismo tiempo dándole, o sea, prestándole especial atención a los aspectos técnicos, a la evolución de los aspectos técnicos de la astrología. Entonces, este libro para mí es de lo mejor que podemos encontrar. De nuevo, lamentablemente, solo en inglés, el único libro de estos que estoy mencionando que está traducido al español y que además se consigue en formato digital, es este de la historia de la astrología occidental de Jim Tester. Eh, eh, en esta misma onda de el historiador de la astrología, que es además astrólogo, tiene una actitud respetuosa hacia la astrología, podemos ubicar la historia de la astrología occidental de Nicolas Campion en 2 volúmenes, que bueno, es realmente un libro ambicioso, pero que comparativamente es mucho más extenso que el libro de Holden, muchísimo más extenso que el libro de Holden, y cubre, digamos que muchas áreas que el libro de Holden no cubre, pero como el propio Campion dice, él considera que él está haciendo lo que él llama una historia cultural de la astrología. Entonces uno echa de menos el detalle técnico, el hecho de que no nos hable tanto de cómo hacían astrología en determinados momentos, sino que siempre esté centrando su interés en lo que sería el impacto o la forma en la que se conectaba con la cultura del momento, la práctica astrológica. En todo caso, también es un libro extraordinariamente interesante, no tan agradable de leer. Definitivamente, mi favorito es la historia de la astrología horoscópica de Herschel, de James Herschel Holden. Herschel, si no me equivoco, era nombre, no apellido, o sea, el apellido es Holden. Es James H. Holden, muchas veces aparece escrito el nombre así, y como digo, un libro excelente. El de Nicolas Campion, como digo, también es valioso, es ambicioso, pero tiene esa falta de detalle a la parte técnica que como digo, uno puede echar de menos. En el sentido de historia cultural de la astrología, también puede ser interesante este otro, Cosmos y Psique de Richard Tarnas. Este también, este sí lo pueden encontrar traducido.
y en formato electrónico, este Cosmos y Psique de Richard Tarnas, que no es, o sea, Richard Tarnas no es propiamente un astrólogo, pero tiene una aproximación respetuosa a la astrología. Él estaría más dentro de la corriente psicológica, arquetipal, y aborda la astrología desde ese punto de vista psicológico y arquetipal, buscando integrarlo dentro de un enfoque terapéutico. Y él está muy interesado en lo que es la evolución de la astrología como paradigma. Y entonces hace este libro, Cosmos y Psique, donde desde un punto de vista nuevamente académico, histórico, ubica la astrología. Se puede decir que este libro es la continuación de otro libro de Tarnas llamado La pasión de la mente occidental. Ese libro, no, en ese libro, La pasión de la mente occidental, no se aborda propiamente el tema astrológico como en Cosmos y Psique, pero digamos que se crea el telón de fondo para que el lector de Cosmos y Psique pueda ubicar los conceptos que va exponiendo Tarnas. En fin, como digo, personajes como Richard Tarnas, Nicholas Campion o James Holden serían otro tipo de historiador o de académico que se acerca a la astrología con respeto al tema astrológico, y por supuesto eso siempre resulta más agradable, ¿no? Para quien, como puede ser el caso mío y el caso me imagino que de la mayoría de quienes siguen estos videos, creemos en la astrología como una forma válida de aproximarnos a la realidad. Pero lo cierto es que independientemente de que uno pueda a veces, como decía, sentir cierta molestia por esos giros despectivos que eventualmente nos encontramos en estos autores, lo cierto es que hay que quitarse el sombrero frente a ellos y frente al trabajo que hicieron, el trabajo pionero. Por ejemplo, Cumont, ese que les contaba hace un rato que era tan extremadamente despectivo, bueno, escribió ese libro la astrología y la religión entre los griegos y los romanos, que definitivamente es un libro extraordinario. Y por otra parte, nos encontramos con ese trabajo titánico de reunir manuscritos originales que es lo que permite posteriormente trabajar en su traducción y en sus ediciones modernas, ¿no? Entonces, a personajes como Cumón o también a personajes como Neigeber, le debemos en buena medida el renovado interés que en este momento existe hacia las raíces de la astrología. Entonces, en ese sentido, no podemos menos que estar agradecidos. Eh, hay una página, hay una página, esta que está aquí, una página italiana que se llama Cielo e Terra. Está en italiano, francés e inglés. La mayor parte del material está en italiano, y en francés y en inglés lo que hay son traducciones de parte del contenido que hay en esta página. eh, eh, como el italiano y el francés me resultan, bueno, muy difíciles de entender, eh, eh, me he manejado más que todo con las traducciones que hay de algunos materiales de la página en inglés. Pero lo cierto es que en esta página tenemos este cuadro que está extraordinario. El cuadro es buenísimo. Es un cuadro sinóptico. Aquí lo tenemos en inglés, ahí está en italiano, aquí lo tenemos en inglés. Es un cuadro sinóptico que está basado en los trabajos de Neigeber. O sea, está extraído de información que reúne Otto Neigeber en uno de sus libros que se llama
las ciencias exactas en la antigüedad. Entonces, los responsables de esta página, definitivamente hicieron un trabajo genial, colocan esa información de Naigeberg en en este gráfico que tenemos aquí, ¿no? Donde ellos separan las diferentes áreas geográficas: India, Irán, Mesopotamia, Siria, Egipto, Asia Menor, Grecia, Italia y España, y en un rango que va desde el año menos 3500, es decir, del año 3500 antes de nuestra era, hasta el año 1500 de nuestra era. En este rango de tiempo, ellos van estableciendo lo que serían hitos del desarrollo de la astrología, ¿no? Desde las primeras observaciones documentadas en la región de Mesopotamia, hacia principios del segundo milenio, ¿no? O sea, el, y de allí van estableciendo, como digo, diferentes hitos importantes, y van ubicando nombres de personajes relevantes dentro de la historia de la astrología, eh, eh, más o menos en la zona geográfica que les correspondería, y en el punto, en el tiempo, ¿verdad? O sea, los ubican espacial y cronológicamente, lo cual es extraordinario. O sea, es un trabajo de resumen, pero excelente. No, no del todo preciso, evidentemente no podemos esperar de un resumen de este estilo, de una tabla de este estilo, no podemos esperar precisión, pero definitivamente nos da una muy buena idea. Yo tomé esta tabla y lo que hice fue que la traduje al español, traduje la tabla al español y la invertí. O sea, digamos que yo prefiero colocar las épocas más antiguas en la parte inferior de la tabla e ir subiendo hacia las épocas modernas, ¿no? Me parece más intuitivo. Entonces, como ya de una vez la estaba traduciendo, entonces lo que hice fue que la volteé, ¿no? Simplemente tomé la tabla, la volteé, y fui traduciendo los correspondientes nombres. Fíjense que algo súper interesante es que en un tono más, más suave, en el fondo, ellos van ubicando también las unidades eh, 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 político, geográfico-políticas, en las cuales se van inscribiendo los diferentes personajes. Por ejemplo, vemos que Serapio, Ptolomeo, Valens, Doroteo, Porfirio, Firmico, todos estos personajes, Manilio, pertenecen a el Imperio Romano, ¿verdad? O sea, están en el telón de fondo, nos encontramos con que se trata de la época del Imperio Romano. En cambio, por ejemplo, aquí, personajes como Petosiris, que sería uno de los nombres legendarios en el origen de la astrología helénica, pertenece precisamente a esta otra zona, que podemos distinguir aquí, que sería el mundo helénico. Mientras que los primeros horóscopos y las primeras efemérides planetarias estarían perteneciendo a lo que fue el imperio persa, el imperio aqueménida. En fin, ¿no? Digamos que la tabla me parece excelente, como digo, como resumen general, como orientación, sin tomársela de forma estricta, como digo, no podemos esperar precisión de un trabajo de este estilo, pero definitivamente da una muy buena idea. Y como digo, ese es un trabajo realizado por la gente de esa página, por la gente de la página Cielo y Tierra, esa página italiana,
que les comentaba, pero utilizando la información de ese libro de las ciencias exactas en la antigüedad de Otto Niegeber. Bien, entonces este mapa es el que vamos a utilizar. Vamos a irlo ampliando un poco, ¿no? Vamos a ir ampliando este mapa. No creo que lo pueda agotar en este material, no creo, tampoco quiero que sea muy largo. Déjenme chequear cuánto llevamos hablando. Bien, todavía tenemos tiempo. Llevamos nada más unos 25 minutos, así que todavía tenemos tiempo para ir desarrollando unas cuantas ideas. Pero como digo, no creo que podamos revisar todo el esquema hoy. Pero lo cierto es que aquí tenemos un punto de origen que es el que ya habíamos comentado en esta zona geográfica de Babilonia, ¿verdad? Perdón, de Mesopotamia. Bueno, Babilonia por supuesto está allí, pero digo, en la zona geográfica que describimos como Mesopotamia, y hay un primer hito importante que es la aparición de la escritura, que sería por aquí, alrededor del año 3200 aproximadamente, 3200 antes de nuestra era, tendríamos la aparición de la escritura. Más o menos por esta misma época, fíjense que de la astrología propiamente comenzamos a hablar aquí, como digo, a principios del segundo milenio, ¿no? Sería más o menos como el 1800, por allí, 1900, 1800, antes de nuestra era, donde aparecen datadas estas primeras observaciones documentadas. Sin embargo, allí hay bemoles, porque algunas de las observaciones documentadas en este periodo de tiempo hacen referencia a posiciones del cielo. Me refiero a la relación entre el equinoccio, la ubicación del equinoccio con respecto a las estrellas fijas, que parecieran ubicar o datar esa información en periodos mucho más antiguos, o sea, periodos que podrían precisamente remontarse hacia el año 3300. Por supuesto, estamos hablando de temas donde no hay una información clara, precisa, porque lo que tenemos es restos, ¿verdad? Los restos arqueológicos que no son o sea, que no se encuentran completos. Se trata de fragmentos. Lo que nos ha llegado de estas etapas iniciales de la historia de la astrología son fragmentos. Pero lo cierto es que no tendría nada de raro que más allá de este punto de partida que señala Niegeber, hacia principios del segundo milenio antes de nuestra era, sea posible hablar de astrología en una etapa previa. En particular está lo que les mencionaba. En algún otro material regresaremos sobre esto. Me estoy refiriendo a un famoso planiferio. Es más, déjenme mostrárselos de una vez. Ajá, que está aquí, eh, 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 todos estos, los textos mesopotámicos o los fragmentos que nos quedan de la información astrológica de esta época mesopotámica, vienen en fragmentos de arcilla. O sea, ellos escribían en arcilla la famosa escritura cuneiforme, ¿no? El tema de las tablas de arcilla escritas con símbolos cuneiformes, que sería la literatura más antigua y la astronomía más antigua, y por supuesto también la astrología más antigua. Entonces, entre esas tablillas estaba este planiferio, que fue catalogado como un astrolabio, ¿no? Lo llamaban astrolabio, pero que en todo caso es
una representación de las posiciones de las estrellas, donde se están señalando puntos notables y el estudio de estos símbolos ha llevado a algunos expertos, no estamos hablando de un consenso universal, pero ha llevado a algunos expertos a argumentar con base que el cielo que está representado aquí es un cielo del tercer milenio o de finales del cuarto milenio, o sea, del año 3300 por allí más o menos, antes de nuestra era. Si eso es cierto, independientemente de que la tablilla es de apenas del año 700 por allí, antes de nuestra era, estaría hablando de un vínculo con información que se puede rastrear a épocas mucho más remotas, pues, ¿no? O sea, entonces, como digo, no tenemos que asumir como un acto de fe que no existió tradición astrológica previa a esta época que aparece documentada aquí, ¿no? Aquí estamos hablando de las primeras observaciones documentadas, las primeras tablillas, esas primeras tablillas de barro, o por lo menos referencias en las tablillas de barro supervivientes a escritos que provendrían de esta época, de lo que sería principios del segundo milenio. Pero perfectamente aquí, hacia finales del cuarto milenio, entre el año 3000, o sea, menos 3000 y menos 3500 en esta zona, más o menos por la misma época de la aparición de la escritura, ya podría haber existido un interés en estudiar el cielo, ¿no? No tenemos ninguna información de esa época en términos de interpretación, o sea, digamos que se mezclan las dos cosas, lo que es la observación del cielo y el registro de las posiciones de las estrellas y de los movimientos de los planetas, con lo que sería el desarrollo propiamente de una ciencia oracular, ¿verdad? De un cuerpo estándar de fórmulas para interpretar los sucesos celestes, que es lo que va a ir ocurriendo luego, ¿no? Lo que efectivamente sí ubicamos aproximadamente desde mediados del segundo milenio, ¿verdad? Desde el 1500 en adelante, cuando se empieza a desarrollar esa astrología de los presagios celestes, ¿no? Que sería el siguiente hito. Sin embargo, de lo que sí podemos afirmar con toda certeza con relación a esta época el cuarto milenio antes de nuestra era es la existencia de Stonehenge. Stonehenge en Inglaterra, aquí tendríamos que agregar un espacio geográfico más, ¿verdad? Tendríamos que complementar este esquema para poder introducir Stonehenge, que definitivamente nos coloca en el escenario de la astrología, o sea, de la observación de los cielos y el vínculo entre esa observación de los cielos y un contenido ritualístico que busca impregnar de significado al mundo. En fin, evidentemente nosotros no sabemos exactamente qué era lo que hacía esa cultura o esa, sí, bueno, esa cultura. O sea, digamos que estamos hablando de culturas de la edad de piedra, pero en última instancia son culturas. O sea, ellos desarrollaron o se desarrollaron al suficiente nivel para construir ese templo que vincula la tierra y el cielo, que es Stonehenge. No sabemos exactamente qué es lo que ellos estaban haciendo allí, cómo lo utilizaban, pero la combinatoria de preocupación por sucesos celestes
sabemos que Stonehenge está alineado de acuerdo a resaltar determinados momentos del año, determinados momentos de lo que sería el transcurrir de los eventos cósmicos, ¿no? De esos eventos cósmicos cíclicos, es una estructura que refleja y se sincroniza con esos ciclos del cosmos. Entonces, en ese sentido, lo podemos entender como un referente previo a este universo de la astrología. En ese mismo sentido de Stonehenge, podemos ir todavía más atrás, podemos ir todavía más atrás en el tiempo y nos encontramos con estos huesos tallados, estos son huesos tallados eh, que han, que han sido analizados por los arqueólogos y que muy probablemente tienen un simbolismo lunar y una función práctica desde el punto de vista de llevar la cuenta de los días del mes lunar y saber cuánto faltaba, por ejemplo, para la próxima luna llena. O sea, es decir, estos serían calendarios lunares prehistóricos, calendarios lunares que estarían fechados entre el año 11.000 y 13.000 antes de nuestra era. Es decir, aquí ya dimos un salto muy hacia atrás en el tiempo, atestiguando lo que sería el interés de esos primeros seres humanos o de esos seres humanos primigenios por el cielo, por los acontecimientos cósmicos, por sincronizar sus vidas con esos acontecimientos cósmicos. Como en el caso de Stonehenge, no tenemos ninguna información sobre cómo interpretaban esos ciclos, qué hacían ellos con esos ciclos, pero lo cierto es que había un interés por esos ciclos. Y yéndonos todavía más atrás en el tiempo, ¿verdad? Todavía más atrás, hacia el año 20.000 antes de nuestra era, para el año 20.000 antes de nuestra era, nos encontramos con este tipo de figuras donde se observa una representación femenina que alude evidentemente a la fertilidad, al embarazo, se ve ese vientre que nos recuerda el vientre de la mujer embarazada y además la mano sobre el vientre, ¿no? Que está evidentemente haciendo énfasis sobre ese punto, subrayando ese tema de la fertilidad y el embarazo. Pero lo que podría tener un significado astrológico de alguna manera es el cuerno que lleva en la mano que algunos especialistas han interpretado como una alusión lunar. O sea, este cuerno estaría vinculando a esta figura con algún tipo de culto primigenio de adoración a la luna, lo cual resulta extremadamente interesante teniendo en cuenta que para nosotros como astrólogos la luna está vinculada fuertemente a la figura materna, ¿no? Y a lo maternal en general. Entonces esa idea de que hace 20.000 años, o bueno, más de, o sea, 20.000 antes de nuestra era, es decir, desde nuestro momento actual, sería hace 22.000 años, ya existiera de alguna forma una vinculación entre este tema del el embarazo, lo femenino, la fertilidad y la luna, bueno, resulta por lo menos notable, ¿no? Pero claro, todo esto que estamos mencionando pertenecería a lo que podemos entender como una protohistoria de la astrología, como una protoastrología, ¿no? Definitivamente no tenemos información clara con respecto a estas eras,
y lo único que podemos hacer es especular, ¿no? En ese sentido, el libro que les comentaba de Nicolas Campion, este libro de Nicolas Campion, está, o sea, explora bastante ese tema y especula bastante sobre ese tema. Quizás eso no me gusta tanto, como digo, prefiero el trabajo de James Holden, como les comentaba antes, que va más a los datos, a lo concreto, a elementos sobre los cuales se puede articular un discurso con cierta firmeza. Mientras que Campion es muy dado a la especulación filosófica, vamos a decirlo así, ¿no? Pero igual es interesante, ¿no? Y toda esta información que les estoy compartiendo, buena parte de esta información que les estoy compartiendo, la saqué de allí, ¿no? Del libro de Nicolás Camp. Vale, bien, pero regresemos a nuestro esquema y regresemos a lo que sería el origen documentado. Como les comentaba antes, el punto de partida estaría aquí, a principios del segundo milenio, donde están estas primeras observaciones documentadas, que son observaciones astronómicas. Los textos más antiguos que tenemos son textos que se refieren a posiciones de los planetas o sea, de los planetas, de las estrellas, sin vincularlos directamente a una interpretación, sin vincularlos directamente a lo que sería su uso en términos de elaborar presagios a partir de ellos. Sin embargo, es totalmente factible que simplemente no hayan sobrevivido los correspondientes textos interpretativos, porque es muy azaroso lo que sobrevivió y lo que no de estas tablillas de arcilla originarias. Digamos que se perdió muchísimo. Hay una historia trágica que ahorita no recuerdo los detalles, pero en la época en la cual estaban haciendo las primeras excavaciones en estos centros de lo que es actualmente Irak, y estaban encontrando todas estas tablillas de escrituras cuneiformes. Es enorme la cantidad de estas tablillas que se perdieron, que fueron mal excavadas, que las rompieron mientras las excavaban, que se deshicieron porque no las conservaron en buenas condiciones. Y hay un punto especialmente trágico donde había un cargamento, no recuerdo con cuántas, pero miles de estas tablillas estaban en este cargamento, o bueno, no me crean miles, digamos que por lo menos cientos, tengo que buscarlo, es más, déjenme buscar el detalle de eso, déjenme un momentito. Ajá, el desastre del Tigris, el desastre del Tigris de 1855. Fueron 120 cajas más 68 más, es decir, 188 cajas, 188 cajas, donde, bueno, no sé cuántas tablillas habría por caja, pero lo cierto es que estas tablillas terminan hundiéndose en el río por una lucha entre los arqueólogos y los que serían las tribus locales, que de alguna manera creían que allí iban tesoros y entonces querían apropiarse de esos tesoros y al final lo que termina es naufragando el barco que llevaba las tablillas, las cajas conteniendo esas tablillas y bueno, lo cierto es que al final esto termina siendo barro en el fondo del Tigris, pues punto, ¿no? Este libro también es bien interesante, este que se llama Astrología en la Mesopotamia Antigua. Este tiene la cualidad de ser un libro divulgativo, y digamos que también, ¿no? También es un libro que vale la pena revisar. Bueno, pero como digo, ya la información era fragmentaria
y le tenemos que agregar todo lo que se perdió en esos primeros años de malas prácticas arqueológicas que hizo que se perdiera todavía más material. Entonces, que las primeras observaciones documentadas sean de posiciones de estrellas y planetas y que no estén acompañadas de una estructura de interpretación, no significa que no existiera un interés por interpretar los símbolos en el cielo anterior a esta época. Ya vimos esas referencias paleolíticas de Stonehenge, de estos posibles almanaques lunares, en fin, ¿no? Digamos que perfectamente podría haber un interés previo en la interpretación de los fenómenos celestes que no aparezca aquí reflejado. Pero lo cierto es que la información que tenemos, la información con la que podemos contar, nos dice que por lo menos aquí, hacia lo que sería mediados de ese segundo milenio, aparece la astrología de los presagios celestes. Es decir, la astrología que está orientada a estudiar de forma sistemática el cielo, buscando significados en ese cielo y proporcionándole esa información al gobernante de turno o a los gobernantes de turno. Este sería propiamente lo que podemos describir como la partida de nacimiento de la astrología, ¿no? Estas tablillas de presagio celeste serían el punto de partida. Y en ese sentido es especialmente importante una que está datada hacia el año 1200 aproximadamente, antes de nuestra era, que se llama Enuma Anu Enlil. Este nombre simplemente tiene que ver con cómo comienza la tablilla. Las primeras palabras de la tablilla son Enuma Anu Enlil, cuando los dioses Anu y Enlil. Los mesopotámicos, babilónicos, bueno, aquí no estamos hablando de una sola cultura, estamos hablando de diversas culturas que se fueron sucediendo en el tiempo, que se fueron influyendo unas a otras, entonces no es que podemos decir que el dios Anu y el dios Enlil y el dios Ea, que sería el otro, lo que les iba a comentar es que era una trinidad. Aquí mencionan nada más Anu y a Enlil, pero realmente son tres: Anu, Enlil y Ea. Y ellos le daban nombre, Anu, Enlil y Ea, le daban nombres a la primera división que encontramos del cielo o de los caminos del cielo que recorre el sol en esos tres dioses, o sea, llamaban el camino de Anu, el camino de Enlil y el camino de Ea. Después, en algún momento, me imagino que podemos regresar sobre esto, pero lo cierto es que Anu y Enlil los podemos, o sea, Anu, Enlil y Ea, los tres, los podemos vincular como deidades puente entre los cielos y la tierra. Y en el nombre de estos dioses, en particular de Anu y Enlil, comienza esta colección de oráculos, de presagios, de maneras de interpretar los símbolos astrológicos, como digo, sería la primera colección sistemática, extensa, que nos resulta conocida. Todo esto estaría ocurriendo en el marco del imperio asirio. Digamos que las primeras observaciones estarían correspondiendo propiamente a lo que sería Babilonia, pero posteriormente hay una serie de invasiones y entonces se suceden, ¿no? Se suceden los diferentes estados, el dominio de la zona va cambiando de mano en mano a través del tiempo y entonces
por ejemplo, esta parte de los presagios celestes, el origen de los presagios celestes, estaría asociado a una de esas invasiones que fue la de los casitas. Pero luego aparece asimilada dentro del imperio asirio y entonces aquí se establece ya una tradición que podemos seguir en el tiempo. Y en particular, aquí, hacia lo que sería aproximadamente el año 700 antes de nuestra era, encontramos la colección llamada Mulapin, donde ya empieza a prefigurarse el tema del zodiaco. Propiamente el zodiaco lo estaríamos ubicando, lo que sería el desarrollo del zodiaco, un poco más arriba de lo que lo puse aquí, disculpen, déjenme corregir esto, sería aquí más o menos, aquí, en este punto. Sería, digamos que poco antes del año 500, o sea, el zodíaco propiamente estaría tomando forma, sería, disculpen, el zodíaco propiamente estaría tomando forma en esta época, justo al inicio de lo que sería el dominio persa. O sea, en este punto de transición entre el imperio asirio y el imperio persa, el imperio aqueménida, en este punto de transición, en esta bisagra, es que aparece el zodiaco. Ya las constelaciones zodiacales estaban mencionadas en estas tablillas de Mulapin, pero no estaba el zodiaco concebido como 12 divisiones de 30 grados de la eclíptica. Esa división que nosotros conocemos hoy en día como zodiaco de 12 segmentos de 30 grados en los cuales dividimos la eclíptica, no aparecía en estas tablillas. A partir de aquí sí. Y cuando aparece, por primera vez, es ligada a la observación astronómica, no a la interpretación astrológica. Aunque ya desde mucho antes, desde esta época de la astrología de los presagios celestes y de la colección de Numa Anu Enlil, ya desde esta época se asociaban determinadas posiciones establecidas con respecto a las constelaciones con determinado significado. Es decir, si Júpiter aparece cerca de Escorpio, si Júpiter aparece cerca de las Pléyades, si Júpiter aparece, en fin, ¿no? O sea, dependiendo de las estrellas que están cerca, el significado va cambiando. Entonces, no existía el zodiaco como estructura regular, pero sí existía la asociación de determinados significados a determinadas áreas del firmamento. Bien, pero aquí, como digo, en esta bisagra entre el imperio asirio y el imperio persa, se regulariza el zodiaco e inmediatamente después empieza a ser utilizado en la interpretación astrológica. O sea, este es un primer gran paso evolutivo en la astrología cuando se incorpora el marco de referencia del zodiaco. Y en este marco de referencia zodiacal es donde aparecen los primeros horóscopos. ¿A qué nos referimos con lo de los primeros horóscopos? Nos estamos refiriendo a los primeros textos astrológicos de carácter individual, las primeras formulaciones de una interpretación del cielo en función de la vida de un individuo que nació en determinado momento. Porque antes de eso, en toda esta etapa que estamos viendo previa, desde el año 1800 antes de nuestra era más o menos hasta el año 540 por allí antes de nuestra era, en toda esta zona lo que estaríamos encontrando sería astrología mundana, o sea, astrología orientada a acontecimientos políticos,
o meteorológico, los desastres naturales, las lluvias, por una parte, y por otra parte las guerras, las caídas y los ascensos de los reyes, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas. Por supuesto, siempre hay elementos que pueden hablar de la preocupación hacia la influencia de los astros en una persona, pero en este caso esa persona es el gobernante o una persona muy elevada, ¿no? Dentro de lo que sería la estructura del Estado. Es aquí, con los persas, que la astrología empieza a tener un carácter más civil, o sea, la astrología previa, la astrología de toda esta zona que estamos viendo acá, era lo que podríamos describir como una astrología de Estado, una astrología que estaba orientada a satisfacer inquietudes que tenían que ver con el gobierno, que tenían que ver con la organización, que tenían que ver con tomar previsiones en términos de políticas de Estado, ese tipo de cosas, ¿no? La astrología sale, bueno, y además era una astrología que estaba muy ubicada dentro de lo que sería la estructura religiosa, los templos, que a su vez estaban evidentemente conectados con el Estado, ¿no? Era la conexión entre el gobernante y lo que sería la dimensión religiosa era muy estrecha, ¿no? Los sacerdotes estaban al servicio de los reyes, ¿no? Entonces, nada, aquí tenemos propiamente lo que sería una astrología de Estado. La astrología individual, el hecho de que un astrólogo atienda a un cliente cualquiera, que por supuesto se pueda pagar los servicios del astrólogo. Evidentemente, aquí estamos hablando de una época en la que consultar a un astrólogo debió ser un lujo, ¿no? Algo reservado a las élites todavía, pero que no tenía por qué ser el gobernante o el ministro, donde podía ser simplemente un ciudadano que tuviese los recursos para pagar. Bueno, eso aparece aquí, en el imperio persa. En este paso del imperio asirio al imperio persa, se crean las condiciones para que surjan, como digo, esos primeros horóscopos de los que estábamos hablando. En estos primeros horóscopos babilónicos, el uso de la palabra horóscopo es engañoso, porque en este universo de la astrología originaria, la palabra horóscopo era, o sea, o denotaba lo que hoy en día llamamos ascendente. O sea, el ascendente era el horóscopo, el ascendente era lo que se estaba elevando en el horizonte en la hora del nacimiento. Entonces, el horóscopo era el estudio de la hora, el estudio de eso que estaba asociado al momento de la hora, o sea, a la hora del momento del nacimiento, pues, ¿no? Entonces, la palabra horóscopo se entendía como lo que hoy en día entendemos como ascendente. Entonces, en un sentido estricto, estos realmente no serían horóscopos, porque en estas primeras interpretaciones de la información astrológica hechas para un individuo, no se utilizaba el ascendente, se utilizaban las posiciones de los planetas, la posición de la luna, pero no se utilizaba, no se interpretaba el ascendente y por supuesto tampoco se interpretaba lo que serían las posiciones por casas de los planetas. Los textos que aparecen allí, que serían como estos que tenemos por acá. Hay un libro que se llama Horóscopos Babilónicos de Francesca Rothberg, que es otra de esas estudiosas, esas académicas estudiosas de la historia de la astrología. Ella en particular se concentró en lo que es propiamente esta parte de la astrología asiria, mesopotámica, y entonces, bueno, escribe este libro de los horóscopos babilónicos, donde hace una recopilación de los horóscopos que han sobrevivido. Aquí los tenemos, déjenme buscar por aquí. Ah, no, no, creí que tenía algo marcado. Debe ser otra copia del documento. Recuerdo que es interesante. Esto es algo que podríamos revisar en algún momento, pero
Pero bueno, para que tengan una idea, con lo que trabaja Francesca Rothberg es con fragmentos de arcilla como estos, ¿verdad? Escritos con esa famosa escritura cuneiforme, donde hay una traducción del texto y unos comentarios, unas posibles interpretaciones del correspondiente texto. Y lo que vemos en estos horóscopos babilónicos, típicamente son cosas como estas, ¿no? Un fragmento donde aparece, por ejemplo aquí, posiciones de los planetas. O sea, la luna en el 10 de Acuario, el sol en el 13:30 de Aries y así sucesivamente. O sea, en la tablilla de arcilla se colocaban las posiciones de los planetas y a partir de estas posiciones de los planetas el astrólogo realizaba una interpretación. Cosas como esta, ¿no? A partir de las posiciones de los planetas, el astrólogo dice que esa persona será más importante que sus hermanos y tendrá control o tomará control sobre la casa de su padre. En fin, ¿no? De eso se trata, de un estudio de las posiciones de los planetas y de una interpretación de lo que significan esas posiciones de los planetas en el momento del nacimiento, sin tomar en cuenta el ascendente ni la ubicación por casa. Eso es lo que tenemos allí. Sin embargo, este tema de las casas es otro tema sobre el cual valdría la pena regresar en algún momento, porque lo que es el concepto de casas que se va a desarrollar propiamente en el mundo helénico, o sea, aquí en el espacio de la astrología helénica, donde va a tomar la importancia que toma el ascendente y las casas. Pero ese ascendente y esas casas no aparecen de la nada. Efectivamente, el desarrollo que el mundo helénico hace tanto del tema del ascendente como del tema de las casas, tiene referencias en esta astrología mesopotámica de la que estamos hablando, pero no son referencias inmediatas, no se trata de que aquí vayamos a encontrar una carta astral en el sentido de un esquema donde se señale el ascendente, donde se ubiquen los planetas por casa. Eso no lo vamos a encontrar, o por lo menos no se ha encontrado hasta ahora. Pero lo que sí se ha encontrado son referencias que permiten entender sobre qué bases se desarrolló posteriormente los conceptos que dan forma a los primeros sistemas de casas, ¿no? Entonces, nada, en ese sentido, digamos que hay una continuidad, ¿verdad? Una continuidad evolutiva dentro de esta historia. Pero en esta zona que estamos viendo aquí, como digo, surge la astrología individual, pero no podemos hablar todavía propiamente de astrología horoscópica si reservamos esa palabra a la astrología en la cual se toma en cuenta el ascendente y por lo tanto también se toman en cuenta las distribuciones de los planetas en alguna forma de sistema de casa. Bien, la siguiente etapa viene con las conquistas de Alejandro Magno. O sea, igual, o sea, estas conquistas sucesivas parece que de alguna manera sirvieron para vigorizar, para movilizar la historia de la astrología. O sea, como digo, esta primera gran lucha, o bueno, aquí la invasión de los casitas estuvo asociada al nacimiento, por lo menos términos de registro, de esa astrología de los presagios celestes. La sustitución del imperio asirio por el imperio persa está asociada a este surgimiento de los primeros horóscopos. Y luego
la invasión de Alejandro, ¿verdad? Las conquistas de Alejandro Magno, que dieron origen al mundo helénico, fueron de nuevo un catalizador para ese proceso evolutivo de la astrología. Y en particular aquí, en estos primeros años del mundo helénico, estaría ubicado Petosiris. Aquí aparece nada más Petosiris, porque bueno, porque como dije, lo que hice fue traducir el esquema, o sea, lo que hice fue traducir el esquema que tenían en esta página y que habían hecho en base al trabajo de Neigeber, pero aquí también tendríamos que colocar a Nechepso, igual que ponemos a Petosiris, tendríamos que colocar también a Nechepso. Eh, vamos a ponerlo. Eh, ok, ahí está. Ponemos a Nechexo junto con Petosiris porque efectivamente son dos nombres que están ligados. Nechexo y Petosiris, que bueno, Nechexo también lo tendríamos que poner entre signos de interrogación. Petosiris y Nechexo irían con signos de interrogación porque son personajes de los cuales no tenemos realmente información, ni siquiera sabemos si realmente existieron. Si fue que o sea, lo que definitivamente sí existió fueron textos astrológicos, los textos astrológicos fundacionales que estaban atribuidos a ellos. O sea, en algún momento circularon textos en los cuales se describía por primera vez el sistema astrológico de manera completa, el sistema astrológico helénico, me refiero, ese que surge por evolución de previo que estaba en la época persa, surge, como digo, este sistema y aparece descrito por primera vez en unos escritos que iban firmados por Nechexo y Petosiris. Pero lo que no se sabe es si efectivamente existieron como tales autores o si un grupo de otros autores les atribuyeron a ellos los textos que habían hecho para darles prestigio, porque Nechexo y Petosiris serían personajes legendarios de la historia de Egipto. Fíjense que aquí nos fuimos moviendo a medida que vamos avanzando en la historia y se va abriendo este abanico, fuimos saliendo de lo que sería el espacio mesopotámico, nos movimos hacia el espacio sirio y llegamos al área de Egipto. Y es aquí en el Egipto helénico, en particular en Alejandría. Alejandría fue una de las ciudades fundadas por Alejandro. Alejandro fundó varias ciudades llamadas Alejandría, pero en particular fundó esta en Egipto, que evolucionó para convertirse en un verdadero centro cultural y comercial bueno, que fue extraordinario pues en su época. Fue una ciudad que creció y prosperó muchísimo. Y es allí, en ese entorno geográfico egipcio, donde se cristaliza la astrología helénica. Y entonces no tiene absolutamente nada de raro que Nechexo y Petosiris, que son nombres asociados a la historia egipcia, hayan sido utilizados como nombre para darle prestigio a esos textos. Es posible que se tratara de textos relativamente recientes, pero atribuidos a estos personajes legendarios, entre históricos y legendarios, precisamente para eso, para darles este prestigio. Entonces, a partir de aquí, a partir de este punto, es que empezamos propiamente a ver el desarrollo de la astrología helénica y posteriormente la astrología occidental. En esta misma época se habría establecido un astrólogo llamado Beroso,
en lo que sería propiamente el espacio griego, o sea, en la zona griega, se habría establecido este personaje Veroso, que habría servido también de puente para conectar la astrología con las corrientes griegas de pensamiento. Pero lo que ocurre en este caso con Veroso es que aparentemente el tipo de astrología que él utilizaba era esta astrología persa, de la que estábamos hablando antes. O sea, era esta astrología todavía dentro del espacio del imperio aqueménida. O sea, esta que se formó aquí, que se estableció aquí, sería la que él llevó a Grecia. Entonces, claro, Veroso sería un personaje importante también dentro de la historia de la astrología, pero desde ese punto de vista es probable que no esté en la raíz propiamente del desarrollo de la astrología helénica. O sea, sería importante desde el punto de vista de llamar la atención hacia las doctrinas astrológicas, o sea, de introducir ese pensamiento de la relación entre el cosmos y la vida humana en este universo del el pensamiento griego, ¿no? Justo después de esa enorme explosión creación en el pensamiento griego que se da entre la época de Pitágoras y la época de Aristóteles, ¿no? Que sería esta de acá. Digamos que aquí, en todo este espacio previo, se estaban dando las condiciones de pensamiento que van a permitir la síntesis helénica de la que estábamos hablando antes. Es decir, cuando Petosiris, Nechexo o que sea quien realizó esa primera síntesis de la astrología helénica, hizo el trabajo que hizo, lo hizo aprovechando, por supuesto, todo este bagaje de la filosofía griega. Entonces, lo que podemos decir es que toda esta historia del pensamiento griego influye. Recuerden que el universo helénico es fundamentalmente un universo griego. O sea, Alejandro era culturalmente griego, y él expande la cultura griega en toda su área de influencia. Entonces, cuando aquí se desarrolla la astrología, se desarrolla con un fondo de pensamiento griego, evidentemente, mientras que las enseñanzas de Veroso no necesariamente estaban conectadas con ese pensamiento griego, sino que era un astrólogo de esta tradición aqueménida enseñando dentro de este espacio griego. Pero igual, como digo, seguramente fue importante el aporte de Veroso desde el punto de vista de seguir propiciando el desarrollo del lenguaje astrológico. En esta misma época de Nechexo y Petosiri, nos encontramos con otros personajes como por ejemplo Apolonio de Perga o de Pérgamo. Y digamos que en general de estas primeras épocas lo que se conservan son fragmentos. No hay nada escrito completo que se conserve de estos años. En estos mismos años, en esta misma época de la astrología helénica, donde, como digo, no tenemos ningún texto completo, no hay ninguna información completa de cómo se hacía astrología en esa época. Pero lo que sí sabemos es que se hacía astrología en los templos. O sea, la astrología en los templos sería un dato absolutamente real de el final de esta era helénica. Luego de que termina la era helénica, viene otra vez un proceso de conquista, en este caso de los romanos. Llega el Imperio Romano, conquista toda esa área que antes estaba dominada por el universo helénico, y es aquí, en esta era del Imperio Romano, donde empiezan a aparecer
los primeros textos completos de astrología. Y el más antiguo sería el de Manilio. Ajá. El más antiguo, como digo, el más antiguo texto completo que conservamos sería el Astronomicon de Manilio, que es un texto poético, es un texto donde él expone las doctrinas astrológicas, pero es lo que se llama un poema didáctico. Ese fue un género muy cultivado en esa época, donde en forma poética se expresaba algún tipo de conocimiento. Y él hace ese trabajo de un poema didáctico con relación a la astrología. Entonces, por supuesto, no es un tratado exhaustivo, preciso, sistemático, tiene los elementos propios de las licencias poéticas, pero es la primera visión completa que podemos tener de la astrología de la época y de lo que sería su forma de concebir, ¿no? De concebir la realidad, que el universo, en fin, ¿no? Eh, eh, posterior a este Astronomicon de Manilio, tendríamos la colección astrológica, el Carmen astrológico de Doroteo. Ese sería nuestra siguiente parada. O sea, hablando de textos completos, hay fragmentos, ¿no? Hay fragmentos de Serapio, hay fragmentos de Critodemo, hay fragmentos de otros autores, pero estamos hablando de lo que serían textos completos. Y en ese mismo sentido, tendríamos a Betius Valens con su antología y el más conocido para nosotros, que es Ptolomeo con su tetrabiblos. Fíjense que estamos hablando, en este caso, de un periodo que va entre el siglo I y el siglo II, ¿verdad? Estamos hablando entre siglo I y siglo II de nuestra era, sería donde aparecen estos primeros textos completos, pero, o sea, todo esto previo, ¿verdad? Todo esto fácilmente 300, o sea, entre 300 y 400 años de astrología previa, toda esta era que estamos viendo acá, no tenemos ningún texto completo. La conocemos por fragmentos y eso es lo que hace que haya tantas controversias, por ejemplo, con relación a eso que les comentaba de lo de los sistemas de casa, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema de casas original? ¿Cuál debería ser el sistema de casa que tendría preeminencia sobre los otros? Digamos que allí hay diferentes versiones porque supuestamente sería el sistema de casas original el sistema de casas por signo, ¿no? Es decir, se considera que la casa 1 es el signo que está ascendiendo en el horizonte completo, es decir, si el ascendente está en Tauro, entonces todo el signo de Tauro sería la casa 1 y todo el signo de Géminis sería la casa 2 y todo el signo de Cáncer sería la casa 3 y así sucesivamente, ¿no? Ese sería el sistema descrito por Betius Valens en su antología. Pero el sistema que describe Manilio, o sea, y fíjense que ese sistema de Valens es un sistema que está basado estrictamente en la eclíptica, estrictamente en el zodiaco. En cambio, el sistema de casas que estaría descrito en Manilio, que no aparece descrito con precisión, pero las alusiones a un sistema de casas en Manilio parecieran hablar de una división de la esfera celeste, o sea, una división completa de la esfera celeste. Eso lo señala Deborah Houlding y lo señala también de otra manera Nicholas Campion. Nicholas Campion y Deborah Houlding, cada uno, y hay otro académico, o sea, Deborah Houlding y Nicholas Campion son ambos astrólogos, pero hay un académico que se me va el nombre ahora, no lo recuerdo, que también tiene una posición similar, donde
estaría vinculando el sistema de casas descrito por Manilio con las divisiones espaciales utilizadas en en la tradición adivinatoria mesopotámica. O sea, en esa tradición mesopotámica se utilizaban las direcciones, ¿no? El norte, el sur, el este, el oeste, y a su vez había o sea, había una división en cuadrantes y unas subdivisiones, el noroeste, el suroeste, en fin, ¿no? Entonces era una división en 8, era originalmente una división en 8, no en 12, que provenía de la interpretación de otro tipo de fenómenos, el vuelo de las aves, la lectura del aceite en el agua, la lectura del hígado, cuando sacrificaban un animal y leían en el hígado lo que iba a pasar. Bueno, los sacerdotes de esa tradición utilizaban divisiones espaciales y entonces hay buenos argumentos para vincular las casas que describe Manilio con esas tradiciones de división espacial de origen mesopotámico, en cuyo caso el sistema de signo por casa de Valens no sería necesariamente el más antiguo. Ojo, no estoy diciendo que no sea bueno, que no funcione, lo que estoy diciendo es que la pretensión de afirmar que el sistema de signos por casas es el más antiguo, que es lo que afirma James Holden, ¿no? En ese libro de la historia de la astrología horoscópica y en otros ensayos de él, se habla del sistema de signo por casa como el sistema más antiguo. Robert Hahn también habla del sistema de casas como, de signo por casa como el sistema más antiguo. Pero como digo, hay una serie de argumentos que son bastante interesantes y que quizás los podamos investigar con detalle en algún otro material en el futuro, que permiten sugerir por lo menos la coexistencia con otros sistemas de casas igualmente antiguos con una orientación más espacial. El sistema de casas por signo es un sistema plano, es un sistema bidimensional. Pero aparentemente podrían haber coexistido, como digo anteriormente, con sistemas de casas tridimensionales, sistemas de casas que buscaban dividir la esfera celeste por completo. Pero bueno, sea de una manera o sea de la otra, lo cierto es que es territorio para la especulación y para la argumentación de diferentes teorías. O sea, no, el punto central de todo lo que estoy diciendo es que no sabemos nada con certeza. O sea, que esta zona nos resulta misteriosa en muchos sentidos. Y que empezamos a tener claridad es a partir de aquí, ¿no? Manilio, Doroteo, Valens, Ptolomeo. Este sería, digamos, el punto de partida de la astrología que va a ir tomando forma en el tiempo y con la que nosotros trabajamos hoy en día. Eh, Ahora es que falta, ¿no? Ahora es que falta seguir recorriendo este esquema y bueno, ya hay otra serie de temas conexos, pero lo voy a dejar hasta acá. Voy a dejar esta entrega de hoy hasta aquí, porque ya sé que es bastante información. eh, 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 es un poco, puede ser un poco áspera, entiendo, pero como dije, esta serie la quiero dedicar a la historia de la astrología y entonces hacía falta por lo menos este material y quizás uno o dos materiales más que nos sirvan para tener esa visión global de lo que sería el origen de la astrología y una vez que tengamos eso claro, entonces podemos regresar a cosas más divertidas, pues a las anécdotas, a los personajes, a lo que ocurrió aquí, a lo que ocurrió allá, o sea, que puede ser definitivamente más ameno, pero que bueno, que le vamos a sacar más provecho si primero tenemos este mapa claro. Entonces, nada, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Les agradezco muchísimo su compañía, su interés, sus comentarios y sus sugerencias también, por supuesto.
Si les gustó el material, por favor dejen un me gusta en el video. Y, y bueno, nada, será entonces eh, hasta nuestro próximo encuentro en los senderos Durán.